Brilla mucho de noche por la ventana.
Otra vez las mismas. Dios mío, va, pico y copa, vende, uy. ¿Qué tal, chicas? Chicas son, ¿verdad? Verónica y Celia. ¿Qué me pasa con sus compañeros y eso que no se conectan? Hola, profe. ¿Qué? Seguramente haciendo la tarea, no sé, la verdad. Y sí, pero yo, bueno, igual yo tengo que continuar con la clase porque así me dice la directora, igual tengo que hacer. No es que no quiera hacer, ¿verdad? Yo igual no voy a hacer si es que están ustedes uno o dos nomás, pero ves que después si no les llega va a ser todo un problema, ¿entendés? Ese es el tema. Acá va a entrar Eduardo. Bueno, vamos a empezar, porque quiero mostrarles la pizarra, pues. Quiero saber si... ahí vos ves, Celia, Verónica, ven ahí la pizarra, ¿verdad? No sé si brilla demasiado. Es un poco, Brilla, ¿verdad? sí, un poco, profe. Voy a tratar de hacer un poco con ejemplos, a ver si podemos, se puede ver ahí, pero más cuando estemos haciendo los ejemplos. Bueno, vamos a empezar nosotros entonces. A ver, aquí está. Ahí. Bueno, nosotros chicos vamos a empezar con la clase de medidas de posición que quedó pendiente. Esta es una parte antes de entrar en otra unidad. Que sería en la... Este realmente falta otro tema más para poder entrar en otra unidad. Esta es medidas de posición para valores singulares, se llama, y agrupado, ¿verdad? En este caso son valores discretos que vamos a estar dando. En este caso vamos a dar tres medidas. Medidas de posición, que es cuartiles, deciles y percentiles. La semana pasada, cuando nosotros tuvimos la clase, estuvimos dando media, mediana y moda, ¿verdad? En ese caso, nosotros estábamos viendo los casos en que los datos, esos datos que tan centrados, a qué valor tan en el medio, como decimos, en el centro puede estar esos valores. Por ejemplo, cuando decíamos, el mismo ejemplo les vuelvo a repetir, el de las edades de los alumnos que rondan en el primero o segundo año, por decir, ¿verdad? Y generalmente es de 22 años, salvo que haya varias edades, ¿verdad? Pero es el objetivo es saber a qué valor tiende el centro en el medio, ¿verdad? La media, la mediana era el valor del medio, el 50% en el centro mismo que tiene que estar, y la moda es el valor que más se repite dentro de ese grupo de valores, ¿verdad? En lo que hoy vamos a dar también son medidas de posición y también se refiere a, no, ya no en el centro, sino en diferentes porcentajes. Por decir, si yo tengo 30 pacientes, por decir, 30 pacientes que asisten a un hospital, ¿verdad? Entonces yo quiero saber esos pacientes,
qué porcentaje, por ejemplo, se pueden ir dividiendo, en el sentido de que hay medidas que podemos saber que se dividen de 25 a 25, porque nosotros, por ejemplo, tenemos ese grupo de datos de 30 pacientes, ¿verdad? Esos 30 pacientes nosotros representa un 100%, siempre ese 30, o si tenemos más 50 pacientes, pero a nosotros siempre ese total nos representa un 100%, ¿verdad? Y supongamos que son 30 pacientes, 100%. Yo quiero saber el 50% cuánto es, ¿verdad? Obviamente si es 30, 15 va a ser, ¿verdad? Se supone. Después quiero saber también el 25%. Entonces, hay otras fórmulas, por decir, otras medidas que nos pueden demostrar esas posiciones, 25%, 50%, 75%, y eso es lo que vamos a estar dando hoy. Pero hoy serían para datos pequeños, o sea, datos como a 10 o 15 valores, son datos pequeños, no son grandes todavía, porque los datos grandes vamos a dar en tablas. Entonces, ¿qué sería? Las medidas de posición dividen en un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos, ¿verdad? Para calcular la medida de posición es necesario que los datos estén ordenados, siempre deben estar ordenados para datos pequeños, de menor a mayor se tiene que ordenar. Las medidas de posición son 3, vamos a dar, hay muchos más, ¿verdad? Pero hay 3. 3 vamos a dar. Vamos a dar cuartiles. Los cuartiles son los 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. ¿Qué? 3 valores en 4 partes, ¿cómo se entiende eso ahora? Como les había dicho, un grupo de valores, supongamos ese 30, ¿verdad? Nosotros decimos ese 30 paciente o alumno, lo que sea, 30, decimos que representa un 100%. Los cuartiles se dividen en 3 valores, que es lo que más se estudia, pero tiene 4 pedazos, por decir. ¿Cómo sería eso? De 25 en 25. ¿Por qué? El cuartil lo que estudia es el 25%, después otro 25 sumado al otro 25, 50%, el segundo cuartil, y el tercer cuartil sería otro 25 sumado, que sería el 75%. Entonces, ¿qué significa? Los cuartiles estudian 25, 50 y 75%. ¿Por qué no se estudia el último, el cuarto cuartil? Porque ese ya es el 100% y eso ya ya sería el total. Nosotros lo que queremos saber en los cuartiles son el 25, el 50 y el 75%. Por eso acá tienen y dice Q1, Q2, en eso se va a representar los cuartiles por Q1, Q2 y Q3 y determinan los valores correspondientes. Q1 va a representar 25%. Q2 va a representar el 50% y Q3 el 75%. Como sabemos, el Q4 sería el 100% y ese ya no es que importa tanto, porque obviamente es el 100%. Q2 coincide con la mediana. Nosotros la mediana habíamos dado que era exactamente el valor que está en el medio y representa el 50%. Por eso es que Q2 dice que coincide con la mediana. Vamos a ver los ejemplos para entenderlo. Dice, ejemplo, ordenamos los datos de menor a mayor. Buscamos el lugar que ocupa cada cuartil mediante la expresión de cálculos de cuartil, o sea, por fórmulas. Vamos a tener formulitas e incluso esto se puede hacer a ojito, o sea, mirando nomás podemos resolver dependiendo de qué tipo de datos tengamos. ¿Por qué? Porque los cuartiles también se van a dividir en pares e impares. ¿Por qué pares e impares? La cantidad de datos. Por decir, acá tengo número impar de datos. Acá tengo 2, 5, 3, 6, 7, 4 y 9. Sí o sí tienen que estar ordenados. Acá se ordenó. Estos que están en negro son los mismos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9. ¿Cuántos datos hay acá? Acá hay n, siempre va a representar la muestra, o sea, n va a ser 7. Está ordenado ya este. ¿Cómo yo sé qué cuartil es? El cuartil, recuerden, va a ser cuartil 1, 25%, cuartil 2, 50 y cuartil 3, 75. ¿Cómo yo puedo hacer esto? Yo puedo utilizar mi fórmula, que es esta que está acá. Q de K igual a K por N más 1 sobre 4. Este siempre va a ser acá 4. ¿Por qué? Porque se va a dividir en 4 partes. Recuerden, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4, que representa el 100%, que es el que no se estudia.
¿Cómo hago acá para representar esto? Yo tengo que poner K va a ser 1. Si yo busco el cuartil 1, va a ser 1 acá. Y voy a sumarle n, que es 7, acá. 7 más 1 va a ser 7 más 1, 8 por 1 va a ser 8. 8 dividido 4. 8 dividido 4 va a ser 2, ¿verdad? Entonces, ese 2 que a mí me sale de la resolución de este problema no es 2 que va a ser mi cuartil, es la posición en la que yo tengo que contar acá para saber en qué cuartil cae. Entonces, por eso estos azules que están acá, por eso pinté en azules. Estos azules son las posiciones de cada uno de esos números que están ahí ordenados. El primero es esta, el segundo es 3. Y como a mí me salió acá 2, entonces mi cuartil 1 va a ser 3, acá en rojo yo puse. Eso es lo que yo quería mostrarles acá en la pizarra y no sé si se va a ver porque brilla mi pizarra a la noche. De día yo no tengo problema, pero de noche creo que sí. Por eso es que quiero que me digan si se ve para poder hacer 2, 3. Voy a salir un poco, pero yo tengo... Celia, ¿puedes decirme si se ve? Se ve, profe. pero ¿Se ve? para mí brilla un poco. ¿Mm? No sé para los otros, pero para mí brilla. O tengo Sí. problema del ojo, ¿verdad? ¿Otros los demás ven o no? Si no, porque lo que yo quiero hacer es que la fórmula cuando aplican, pues va a ser n es 7, ¿verdad? 7 datos. Nosotros queremos sacar, por ejemplo, cuartil 1. Entonces mi fórmula es para datos, este es impar. Es un número impar. Quiero saber nomás si se ve más o menos. Para no hacer. Sí, más o Ahora menos sí. se ve, profe. Porque lo que quiero es que vean cómo se representa, porque una vez por lo menos si les muestro el que es impar, el otro par ya van a pillar con en el ejemplo. Entonces yo lo que hago es, mi fórmula del cuartil es Q de K por N más 1 sobre 4. Esto siempre voy a usar para que sea impar, ¿verdad? Entonces yo quiero buscar el cuartil 1. ¿Verdad? Esto siempre tiene que estar ordenado. Los datos que tengan en los ejercicios siempre tienen que estar ordenados. Si yo quiero sacar cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, cualquiera que le dé el ejercicio, este 1 es la K, que es lo que tienen que representar acá. Entonces es K1 igual a 1 por N va a ser la cantidad de datos que tiene, que en este caso es 7 más 1 sobre 4. Acá es a mí lo que me salió 8 dividido 4 era 2. Este 2 no es el cuartil, eso es lo que quiero que entiendan. Es la posición de lo que va a estar acá. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, esto que está acá en la posición 1, 2, entonces mi cuartil 1 va a ser 3. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo quería que se vea, pero como que a veces brilla mucho por la noche, lo que no quiero tantear. No sé si se entendió el objetivo. Esta fórmula es lo que ustedes van a usar para cuando es impar y para cuando es par hay otro que quiero que vean. Esto obviamente va a quedar grabado y van a poder ver. Vamos a ver un poco el PowerPoint otra vez. Entonces, esto es lo que acá me salió. Los resultados que están acá son los cuartiles que yo fui aplicando. Entonces, por cada K que ustedes busquen, el primero que yo hice acá en la pizarra es el Q1, ¿verdad? El cuartil 1, de 25%. En esta clase no vamos todavía a interpretar, en el otro me interesa más, porque se usa más el otro. Entonces, este Q2, si yo quiero hacer el cuartil 2, lo único que tengo que hacer es acá poner 2, sumarle 7 más 1, obviamente va a ser 8, por 2, 16, 16 dividido 4 va a ser 4, ¿verdad? Me va a salir el cuartil 2, 4.
Entonces cuento 1, 2, 3, 4. La posición 4 del cuartil 2 va a ser 5. Y así sucesivamente. Todo lo que hice ahí va a ser de la misma forma. Entonces este es para cuartiles que tengan números impares, o sea, n en este caso es impar. Vamos a ver cuando es par. Cuando los datos son pares, por ejemplo, acá tengo, yo ya hice todo ordenado acá, n es 10, 10 datos tengo acá. Yo puedo hacer a ojito, como les dije, ¿verdad? O puedo usar la fórmula. ¿Ven acá? Lo único que cambió con respecto a la otra fórmula es que acá se suma 1 y acá es directo n nomás. Entonces, si yo quiero saber el cuartil 1 o el cuartil, vamos a probar el cuartil 2 antes de que vean qué pasa acá con estos que tengo como decimales. Si tengo acá 1, perdón, 2, si quiero buscar el cuartil 2 va a ser 2 por 10, 20. 20 dividido 4 es 5. La posición 5 va a estar entonces, ahí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Mi cuartil 2 es 15, acá. Esta parte, 15. Acá me salió exacto al sacar el cuartil 2. Este sería el 50% de los datos. En el medio mismo quedó mis datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurrió? Por eso acá hay, por ejemplo, decimales. Yo tengo acá este y quiero buscar el cuartil 3, vamos a suponer, ¿verdad? Y hago acá, 3 por 10 es 30. Porque tengo 10 datos y 3 es el cuartil que voy a buscar. 3 por 10, 30, dividido 4, 7,5, que es acá. Voy a contar la posición 7,5 que no vamos a tener, pero va a estar entre dos números, va a estar. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7,5 es la mitad acá. Entre los dos, 16 va a estar. Por eso, chicos, acá donde yo muevo mi cursor está sumado 16 más 16 dividido 2, 16 más 16, 32, dividido 2 es 16, o sea, al final el cuartil 3 sigue siendo 16. O sea, cuando tengo un decimal, la posición, yo cuento hasta ese valor, pero me queda entre 2 y agarro esa pareja y divido entre 2 otra vez. O sea, un poquito más, hay que trabajar un poquito más cuando es par, por ejemplo, de repente. A veces salen decimales. Si se entendió, me avisan o no, ¿verdad? Vamos a ir viendo ahora más adelante. Podemos ver clases de retroalimentación. Me encantaría hacer en la pizarra, pero como si es que brilla, tengo que ver la posición para la luz. Bueno, en este caso ya vimos entonces los cuartiles que son para impares y para pares, ¿verdad? Ahora, hay otro grupo que es otra fórmula que es para posicionar a los datos, porque el de los cuartiles era de 25 en 25, ¿verdad? 25 al cuartil 1, 25, 50 al cuartil 2, ¿por qué? Porque 25 más 25 ya, ¿verdad? Cuartil 2, y el cuartil 3 es 25 más de 5, ¿verdad? O sea que sería 75. Se va sumando 25, 25, 25, ¿verdad? Pero hay otro grupo que se llama deciles. Y los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos en 10 partes iguales. ¿Qué significa? Hay 9 valores de un grupo. O sea, si yo quiero posicionar o dividir un grupo de valores, puedo hacerlo en 9. Porque el décimo ya es 100%. Y en este caso los deciles dan los valores correspondientes. Si son 9, quiere decir que tiene que valer un poquito más, o sea, tiene que ser de 10 en 10, porque el primer decil va a valer 10, el segundo va a valer 20, el tercero 30, y así sucesivamente hasta el decil 9, que va a representar 90. Por eso es que dice acá, los deciles son los 9 valores que dividen la serie de datos que queremos estudiar en 10 partes iguales, porque el décimo, como le digo, es 100 y ya no se estudia. O sea, ya no tiene sentido. El decil 5, que sería 50, coincide con la mediana, ¿verdad? Y también, obviamente, coincide con el cuartil 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, también tiene que estar ordenados los datos. ¿Ven? Todito acá. Estos son los datos que tengo. Esto, 25, 28,
30, 30, 35. Estos son los valores estudiados. Para este caso es impar los datos, ¿verdad? Para impar. Si se dan cuenta, la fórmula del decil es parecido al del cuartil cuando es impar. Solamente cambia este que está acá. Acá donde el cuartil, por ejemplo, se dividía en 4, entonces el decil se divide en 10. Entonces, solamente eso es lo que va cambiando en este caso, ¿verdad? Obviamente esto, como les digo, tiene que estar ordenado y yo, dependiendo del decil que quiero buscar, el decil 1, 2, 3, 4, acá ya hay más, 5, 7, yo reemplazo acá, porque el decil siempre va a representar, acá por ejemplo me dice el ejemplo 4. Si este 4 acá yo reemplazo, va a ser 4 por 11, que es mi dato, 11 más 1 es 12. 12 por 4, 48, dividido 10 es 4.8, que es lo que me salió acá, ¿verdad? Es aproximadamente igual a 5. Entonces la posición 5, en este caso vamos a redondear. La posición 5 va a ser 1, estas son las posiciones, estos que están acá arriba, esto es negrito. 1, 2, 3, 4 y 5. Este que está en la posición 5 va a ser mi decil 4. 35% va a ser este. En este caso, ¿por qué redondeo acá? Porque es imposible encontrar, por ejemplo, un 4,8 y pasar de un lado al otro para los valores. Sin embargo, en el otro era con 0,5 y estaban en el medio mismo. Entonces, es el mismo procedimiento, sin solamente que hay que tener en cuenta que la fórmula cambia y cuándo tenemos que usar, cuando es par e impar, ¿verdad? Y ir cargando. Tiene que siempre estar ordenado y tenemos que enumerar esta parte de arriba para hacer. El valor que a mí me salga de haber reemplazado lo que yo busco no es todavía el decil, sino es la posición que yo tengo que buscar de estos datos que tengo para realizar, ¿verdad? Esto sería para cuando son impares. Cuando son pares, acá tengo 12. Casi el mismo valor, nomás le agregué un valorcito para ver qué pasa. En este caso, cuando es par, se dan cuenta también que es parecido al del cuartil cuando es par, sino que acá cambia. En esta parte es 10, no es 4, es 10 para los deciles. Una vez que tengo ordenado mis datos y yo quiero buscar, en este caso voy a buscar el decil 6, que representa 60% de los datos, entonces hago lo mismo, voy a hacer 6, acá reemplazo donde el acá, la K es 6 y N es 12, 6 por 12 dividido en este caso 10, me sale 7,2, que es, no pasa 5, ¿verdad? Entonces va a ser 7 redondeado. Y la posición 7 es la que yo voy la posición 7 es la que yo voy a agarrar como mi decil en este caso. En este caso, mi decil 6 va a ser 36 al contar todito esto. Esto que están acá arriba son las posiciones. Entonces, esto sería para que podamos nosotros resolver y sacar. Lo que a mí yo no les puse, como les digo, la interpretación porque me interesa más que en el otro. No le quiero abombar tanto, quiero que se entienda el concepto primero. Y la próxima semana vamos a ver el tema de la interpretación, porque esto se tiene que interpretar, ¿verdad? Porque esto que está acá es 7, su posición, y este 36 es el valor de los datos de acá, ¿verdad? Y este 6 es el porcentaje, 60% de los datos es 36, da un valor 36, por decir así, ¿verdad? Y rápido. Entonces los deciles, vuelvo a repetir, son valores que que dividen una serie de datos en 10 partes iguales. Los 9 son lo que se estudia. 9 valores, pero que estos valores, cada uno de ellos representan 10, 20, 30, o sea, de 10 en 10 se va a posicionar, se van dividiendo, ¿está bien? Bueno, el último, que sería lo que vamos a estudiar, son los percentiles. También encontré en una bibliografía que se le llama centiles. Los percentiles son 99 valores que dividen la serie de datos en 100 partes iguales. ¿Qué significa eso? Que este 99 significa que es de uno en uno.
1%, 2%, 3%, 4%, o sea, se va, es de uno en uno. Los percentiles dan los valores correspondientes de 1%, 2% al 99% de los datos, porque ya sabemos que el 100% es 100%. El percentil 50 coincide con la mediana, coincide con el cuartil 2 y coincide con el decil 5. O sea, eso, por ejemplo, chicos, son totalmente para teoría en alguna vez en el examen, ¿verdad? Esto de coincidir con la mediana, con el cuartil 2, con el percentil 50 y con el decil 5, ¿verdad? De la misma manera que los demás casos, también tengo que ordenar mis datos. Todito estos que están acá son los datos, estos que están acá. 25, 28, 30, todito debe estar ordenado. Esto es para números impares. ¿Qué quiero buscar acá en este ejemplo? En este ejemplo yo quiero buscar mi percentil 35. 35% sería. 35. Entonces, yo hago con esta fórmula la misma cosa que el cuartil y el decil. Lo único que cambió es acá abajo, donde estoy marcando. Este que está acá abajo es 100%, o sea, 100, ¿verdad? Se divide entre 100, mientras que el decil era 10 y mientras que el cuartil era 4. Entonces, en eso nomás cambia para el impar también. Al ser 35, lo que busco de acá, mi K va a ser 35. Mi N es 11, ¿verdad? Entonces va a ser 12, porque 11 más 1 es 12, por 35, me da un valor 420, dividido 100, va a ser 4,2, que es lo que me salió a mí acá. Obviamente no pasa 5, redondeo a 4. Esta es la posición que va a tener mi percentil en este grupo de datos. Entonces yo acá enumeré 1, 2, 3, 4. 4 es el número 30. Entonces, concluyendo, mi percentil 35 es el número 30. Entonces, todo este mecanismo es el mismo para cada uno de ellos, sino hay que saber aplicar nomás cuál de las formulitas hacer y que no es el dato que me sale acá cuando yo busco el valor, dependiendo de lo que me pida el ejercicio, en este caso 35, no es todavía el resultado. Esta es la posición, entonces yo tengo que buscar acá y ahí recién saco el valor del percentil. ¿Ahí está? Espera, voy a respirar, demasiado rápido parece que me voy. Y el último sería cuando tengo números pares. En este caso, cuando es par, lo único que cambia aquí, en esta parte, va a ser que la n es solamente n, porque en el caso de acá, por ejemplo, era más 1, ¿verdad? Y acá también 100 va a cambiar. Entonces, si a mí me pide, en este ejemplo, percentil 60, que sería 60%, entonces yo hago K va a ser 60, 60 por 12, que en este caso es par, dividido 100, va a ser 7,2 otra vez, en este caso redondeado a 7. Acá una vez que es 7, este tiene que estar ordenado, como les dije, y empiezan a contar la posición que va a tener cada valor. Como es 7, entonces mi percentil 60 va a ser 36. Y eso es lo que se hace en todo este tipo de ejercicios. Sí o sí tienen que tener en cuenta que cada uno tiene un mecanismo para hacer. Es importante que se entienda ahora este tipo de ejercicio, porque en el otro caso, cuando demos la próxima semana, va a ser un poco más complejo porque ya vamos a dar con tablas. Y las fórmulas son muy parecidas a la mediana, son bastante largas. Entonces, para concluir, voy a hacer un repaso, ¿verdad? Así en forma teórica nomás ya, que los cuartiles, como les dije, estaban divididos en 4 partes, 3 de ellos nada más vamos a estudiar, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, y cada uno de ellos es 25, cuartil 1, cuartil 2 es 50, cuartil 3 es 75, porque es de 25 en 25. Tenemos dos fórmulas para el impar, tengo que es kn más 1 sobre 4,
y para el impar es este, ¿verdad? K igual a K por N sobre 4. Todos los ejercicios, tanto deciles, percentiles y cuartiles, tienen que estar ordenados, sí o sí. Siempre el ejercicio generalmente les va a dar desordenado para que puedan ordenar, ¿verdad? De menor a mayor. Y dependiendo de lo que le pida, van a ir resolviendo. Eso sería básicamente lo que tienen que hacer en los tres, ¿verdad? Los deciles, como les dije, tienen 9 valores, realmente se dividen en 10, pero 9 son los que se estudian, decil 1, decil 2, decil 3, pero es de 10 en 10, 10%, 20%, 30%, hasta llegar al 90%. Esto también se tiene que ordenar y también tiene uno para impar y otro par. Como les dije y les vuelvo a repetir, lo que yo saque acá del dato que me pida, decir 5, decir 8, decir 9, el que sea, no es todavía el decir, es la posición y vuelvo a buscar acá ahora. Esto sería para impar, esto sería para el par, lo mismo, la fórmula solamente cambia acá, de 4 a 10, la misma cosa. Los percentiles, sin embargo, son los que se dividen en 99 valores, o sea, de 1 en 1 va a ser 1%, 2% y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, lo mismo se ordena, también tiene para el par y para el impar, y eso, chicos. Lo que no tienen que olvidar que son datos muy importantes, que por ejemplo, que el cuartil 2 es el 50%. El decil 5 es el 50% y el percentil 50 es el 50%. Esos coinciden los tres juntos porque y con la mediana, que es la clase anterior. ¿Por qué? Porque yo puedo darles una parte teórica donde les diga cuáles son las posiciones que están relacionadas, ¿verdad? Y le puedo poner cualquier otra cosa y no sé, o sea, les digo nomás que puedo usar como parte teórica para poder poner eso en el examen, ¿verdad? Esas cosas lo que hay que tener en cuenta, de esas pequeñas cosas lo que yo voy a poder agarrarme porque quiero que entiendan algo. Ya no hay tanta teoría que yo pueda sacar para los parciales y hay que practicar estos ejercicios para poder desarrollar cuando tengamos nuestra otra parcial. ¿Está? ¿Alguna consulta? Parece que entraron más horas. 8 por lo menos estamos. No me dejen tan sola. Me siento muy abandonada a veces con ustedes. Parece que después ya miran nomás ya el video. ¿Alguien quiere hablar? ¿Alguien quiere decirme algo? ¿No? Las tareas de estadística pasaron para la fecha de esta tarea en adelante, realmente. Ya les pasé toda la fecha. Esta es tarea 7. Hasta la tarea 6 lo que me tienen que entregar con fecha de vencimiento, ¿verdad? Y hoy creo que ese se entrega, profe, el 4, 5 y 6, que la mayoría están haciendo. Ese fue el tema puro. Pues. Hasta el 5 no. El del... No, hasta el... Esperen que les voy El 6 tiene fecha 11. Sí, el 4 y el 5 se tienen que entregar, el 3 y el 4 se entrega hoy. El 3 y el 4. Y el 5 se entrega el 12. El 12 de junio. Ese es lo que se entrega más adelante. No. Lo que pasa es que ese 4 es larguísimo. Como No. 10 por ahí tiene, 10 ejercicios tiene. El ejercicio. Porque yo llegué a hacer hasta todavía no estoy terminando. El número 10 es donde está frecuencia complementaria. Todavía no me Ese fijé del que libro, esa parte profesor, que tiene 14 hojas. ese tiene creo que 14 hojas. Tiene 14 hojas tiene ese del libro.
¿Cuál ese es? ¿Cuál de ellos? Tarea 4. La tarea Tarea La 4. tarea 4. Voy a mirar un poco. A ver, tarea 4. Tarea 3 dice por el profe. 3 o 4. 3 El dice 4 por es de favor, 14 pero es páginas. la tarea 4 ese. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. El tarea 4. La tarea 3 no le digo porque esa tarea 3, por ejemplo, sí o sí tienen que desarrollar porque es ya una tarea viejita ya es. Y aparte que son tareas básicas. En la tarea 4, lo que pasa es que yo ya les dije una vez a ustedes son unos alumnos que yo no sé si no quieren hablar o simplemente no le dan la atención que se merece a mi materia, porque ese tenían que hacer solamente lo que yo les pedía. Y ustedes nunca me preguntaron hasta dónde se tiene que hacer. Nunca me Y preguntaron. dice que nosotros miramos solamente la hoja y vamos sacando nuestras conclusiones. Nadie preguntamos también. Nadie pregunta. Wow, ¿Y qué pasa cuando yo termino una clase? Yo les pregunto, ¿qué pasa? Que pregunten, y nadie me dice nada, ¿entienden? Esos ejercicios no tenían que hacer todo. En particular, esa parte que es la parte última, no tenían que hacer. Hay cosas, por ejemplo, que era ejercicio, actividad tal número, pero justo había otra actividad que no tenía nada que ver con su ejercicio. Y ustedes nunca me preguntaron nada. Y yo pues tampoco, yo estoy con otras cátedras y el alumno pues generalmente el que te pregunta, profe, este hay que hacer, este no hay que hacer, este hay que... Yo no puedo estar todo el tiempo, yo no les puedo estar así dando completamente lo que se tiene que dar. Y yo eso esperaba de ustedes, a ver de repente si me hablaban o me preguntaban, porque realmente no todo se hace en ese... Profe, pero como que vimos que ese era como tarea, pensamos que ese tenía que ser todo, porque por algo creo que se alza para hacer, para en la plataforma como tarea. Sí, pero viste que tiene actividades, hay ejercicios dentro de eso, que por ejemplo tienen, creo que tienen números así muy grandes, ¿verdad? Esos son ejercicios de otro tipo. Yo ese tipo de ejercicio no les di, por ejemplo. ¿Y cómo van a desarrollar? Y eso, ahí lo que la pregunta es, por ejemplo, profe, ¿ese se puede hacer? Son ejercicios que yo saqué para que ustedes hagan. Legalmente ahí hay como 3 ejercicios, por ahí lo que hay para hacer, hay 4. No, hay como mucho. Actividad. Hay, por ejemplo, uno donde decía sacar las estaturas o los pesos, creo que era, que ustedes nomás tenían que inventar, ¿verdad? Y cosas así. sí, Y viste, estatura y peso. y nadie me preguntó, por ejemplo, eso. Y es que ustedes son el grupo más que no me preguntan nada. Entonces, esas cosas lo que tienen que entender. De ahora en más, por ejemplo, las tareas... Sí, decime. De la tarea 5 se hace todito, profe, porque de la tarea 5 hay también parte que era de tu libro, que Por todavía no me eso, estoy fijando. ¿viste? Y ahí está. Ahora estoy haciendo. Ahora voy a empezar a hacer yo ese. Y bueno, envíame la foto y yo les voy a yo les voy a mandar exactamente los ítems que tienen que hacer, ¿entienden? Entonces, esas cosas... Yo ese creo que ya entregué, profe, pero no te hice todo porque algunos decían No, sesgo, pero... rango, no sé qué, y eso no dimos. Exacto, chicas, ahí está el tema. Yo no quiero que hagan todo, yo eso es lo que les digo al alumno. Yo quiero que practiquen para que sepan. Y si hacen y saben hacer en 2, 3 ejercicios, ya es suficiente, ¿entendés? Sin embargo, yo no les doy 1000 ejercicios para que hagan y no completen todo. Yo no doy a tampoco. Yo lo que quiero es que ustedes sepan hacer. Y si saben hacer en 3 o 4 ejercicios o 2 ejercicios, ya aleluya, ama. El tema es aprender, ¿entienden? Vamos a hablar más, porque yo me siento sola con ustedes los viernes a la noche. Envíenme mensaje Bueno, ahora al grupo, chicas, y depende de lo que están haciendo, ¿está? ahí voy a bajar entonces y voy a enviarte en el grupo, profe, así nos decís cuál hacer de la tarea 5. El 4, la última parte no hice, 9 lo que hice, pero después ya no. Entonces me falta la tarea 5. Y sí, y Entonces ahí para poder hacer lo que es de ese. está bien. Profe, ayer un día, hoy un día otra vez estamos con la tarea porque como que estaban